Ucrania ha lanzado una advertencia grave y directa. Sus servicios de inteligencia aseguran que el Kremlin se prepara para ejecutar un ataque de falsa bandera dentro de Rusia o en territorios ucranianos ocupados. Prevén una provocación armada con importantes pérdidas humanas. El objetivo, dice Ucrania, sería descarrilar las conversaciones de paz impulsadas por Donald Trump. Según esta información, Moscú estaría a punto de pasar a una provocación armada en vísperas de la Navidad ortodoxa rusa, que se celebra el 7 de enero. El escenario más probable sería un objetivo de alto valor simbólico, como una iglesia u otro edificio religioso, para maximizar el impacto emocional y político. La inteligencia ucraniana sostiene que el plan busca atribuir el ataque a Ucrania y que para ello Rusia utilizaría drones de fabricación occidental trasladados desde el frente. La advertencia llega después de que Rusia acusara a Ucrania de intentar atacar la residencia del presidente Vladimir Putin en Novgorod, y Rusia sostiene que derribó 91 drones de largo alcance y, por tanto, ha insinuado que este supuesto ataque podría alterar su postura negociadora con Estados Unidos. Ucrania lo ha negado y varios gobiernos occidentales cuestionan la versión rusa. Pero un alto mando ruso ha entregado a Estados Unidos fragmentos de un dron ucraniano con un sistema de navegación con datos que demostrarían que el objetivo era la residencia presidencial. Esto contrastaría con la información de medios estadounidenses que indican que no hay pruebas de que Ucrania atacara a Putin ni a su residencia. El propio Trump ha oscilado en su reacción. Primero mostró comprensión hacia la versión rusa y después acusó a Moscú de bloquear deliberadamente la paz. El mensaje ucraniano es inequívoco. Si se produce un atentado interno en Rusia en los próximos días, será una operación calculada para justificar una escalada y alejar la expectativa de una paz. Irán vuelve a arder. Las protestas por la inflación desbocada y el desplome histórico del rial se han transformado en disturbios violentos en varias provincias, con muertos, detenciones masivas y un régimen bajo presión. En ese contexto, Donald Trump ha decidido intervenir desde las palabras y ha lanzado una advertencia directa a Teherán. Si las fuerzas de seguridad disparan contra manifestantes pacíficos, Estados Unidos acudirá a su rescate. El mensaje que ha publicado, lo ha hecho en Truth Social, no deja espacio para matices. Trump asegura que está preparado y listo para actuar, aunque no detalla qué tipo de respuesta contemplaría. La amenaza llega en un momento en el que las protestas ya han superado el perímetro de Teherán y se han extendido por provincias como Lorestán o Chahar Mahal y Bakhtarí, epicentros de los enfrentamientos más graves. La respuesta de Irán no se ha hecho esperar. Ali Larijani, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y figura clave del sistema, ha señalado que Estados Unidos debería velar por la seguridad de sus soldados y, de hecho, acusa directamente a Washington de querer desestabilizar toda la región. La crisis, como decimos, tiene raíces económicas profundas. La caída del rial a mínimos históricos ha disparado una inflación que oficialmente supera el 36% desde marzo, en una economía ya de por sí asfixiada por las sanciones de Occidente. Los disturbios actuales son los más graves desde las protestas nacionales de 2022 y han dejado al menos media docena de muertos confirmados, además de decenas de heridos y arrestos, según la información que tenemos de medios estatales y organizaciones de derechos humanos. El nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha optado por un tono conciliador. Ha reconocido fallos de las autoridades, ha calificado de legítimas las demandas sociales y ha prometido revisar subidas fiscales. Pero el mensaje político convive con una respuesta de seguridad más dura. Y es que advertencias oficiales de cero indulgencia, arrestos por fabricar armas caseras y el despliegue de fuerzas en las zonas más tensionadas serían ese mensaje que contrarresta, o las acciones más bien, que contrarrestan el mensaje del presidente iraní. Así que el resultado es un cóctel explosivo, una crisis social interna, un liderazgo iraní presionado por la economía y un presidente estadounidense que, pese a prometer evitar conflictos exteriores, vuelve a insinuar una intervención. Así que Irán no solo afronta protestas, afronta la posibilidad de que su crisis doméstica se convierta también en un nuevo frente de confrontación internacional.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cobra mucho más de lo que oficialmente declara el organismo. Hasta ahora se daba por hecho que percibía el salario básico de 466.000 euros que el Banco Central Europeo publica en su informe anual. Pero no, cobra un 56% más, 726.000 euros, para ser más exactos. El dato coloca a Lagarde en una liga salarial propia, podríamos decir, y es que cobra casi 4 veces más que el presidente de la Reserva Federal. El sueldo de Jerome Powell está fijado por ley en Estados Unidos y limitado a $203.000 anuales. Lagarde también gana más que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un 21% más, para ser exactos. En pocas palabras, Christine Lagarde gana más que Jerome Powell y Ursula von der Leyen juntos. Esta información deja al descubierto lo limitada que es a día de hoy la transparencia salarial en el Banco Central Europeo. El organismo no está sujeto a las mismas normas estrictas que rigen para las empresas cotizadas de la Unión Europea, que sí están obligadas a ofrecer una imagen completa y fiable de la remuneración de sus directivos. Como resultado, tenemos una foto incompleta del poder monetario europeo. Además del sueldo base, Lagarde percibe unos 135.000 euros en beneficios en especie que el Banco Central Europeo no desglosa, pero sabemos que incluiría vivienda y otros conceptos. A esta cifra se suman unos 125.000 euros adicionales por su puesto en el Consejo del Banco de Pagos Internacionales, conocido como el Banco de los Bancos Centrales. Powell, por ejemplo, no cobra nada por su asiento en el Banco de Pagos Internacionales, porque la ley estadounidense se lo prohíbe. La falta de datos consolidados obliga a reconstruir el salario real a partir de documentos técnicos, informes anuales y estimaciones. Todo ello recopilado, como decimos, por el Financial Times, y quedan fuera las aportaciones a pensiones, los seguros médicos y coberturas adicionales por falta de información pública. Aún así, el retrato es claro. La presidenta del Banco Central Europeo es la funcionaria mejor pagada de la Unión Europea, con un nivel de transparencia inferior al de muchos ejecutivos privados. La crítica no ha tardado. De hecho, el eurodiputado alemán, Fabio De Masi, ha calificado de escandaloso el hecho de que el CEO de Deutsche Bank ofrezca más detalles sobre su salario que la propia Christine Lagarde, y ha señalado que la presidenta del Banco Central Europeo debería ser el patrón oro de la rendición de cuentas. Desde Frankfurt, el Banco Central Europeo se defiende. Asegura que el salario fue fijado en el momento de su fundación, en 1998, y que solo ha sufrido los ajustes anuales aplicables a toda la plantilla. Sostiene, además, que su nivel de transparencia está en línea con otras instituciones públicas internacionales y que ha mejorado con el tiempo. El debate de fondo es la independencia de los banqueros centrales. De hecho, la literatura académica y el propio Fondo Monetario Internacional han defendido históricamente sueldos elevados y protegidos para evitar presiones políticas. Expertos en remuneración consideran razonable el nivel salarial de Lagarde por la responsabilidad del cargo, pero no la forma en que se comunica, o más bien no se comunica. Si sumamos pagos únicos y compensaciones de transición tras dejar el cargo, Lagarde podría alcanzar hasta los 6,5 millones de euros por sus 8 años al frente del Banco Central Europeo. Y a partir de 2030, además, tendrá derecho a una pensión anual cercana a los 178.000 euros, según Financial Times. El Banco Central Europeo predica disciplina, control y credibilidad monetaria, pero cuando se trata de su propia cúpula, la transparencia, que es clave para la confianza, cotiza a la baja.